La noche nos envuelve, la paz se acerca a cada hogar. Y en Radio Corazón le damos el espacio a la espiritualidad, en la búsqueda de la presencia de Dios en todas las cosas. Aquí comienza un nuevo capítulo de ejercicios espirituales en la vida diaria, bajo la metodología de San Ignacio de Loyola. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos a una nueva edición de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola en la sintonía de Radio Corazón. Quien les habla es el presbítero Matías Jacob. Una alegría poder compartir este nuevo paso en este caminar en la búsqueda de la voluntad de Dios. El día de hoy nos encontramos para reflexionar, meditar y contemplar el misterio del bautismo de nuestro Señor y la ida hacia el desierto. Para disponer nuestro corazón y pidiendo al verdadero protagonista de esta historia que ilumine nuestro corazón, invocamos la luz del Espíritu Santo, para que su Espíritu nos vaya manifestando cuál es el querer de Dios para nuestra vida y para que vayamos conociendo cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu, ven.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos gustar lo que es recto según este mismo Espíritu y gozar siempre de tu celestial consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, como decíamos al inicio de esta meditación, de este bloque, hoy vamos a contemplar el misterio del bautismo de nuestro Señor y/o las tentaciones del Señor en el desierto. Digo y/o porque cada uno verá según sus tiempos, según el camino que está realizando, si va a utilizar o va a realizar ambas contemplaciones o si el día de hoy va a ser una de ellas. Recordemos que este camino, y más en estas circunstancias en las cuales estamos realizando los ejercicios en la vida cotidiana, cada uno verá de qué tiempo dispone para hacer estos ejercicios. Volvemos a repetir, seguramente muchos de los sacerdotes ya lo ha dicho, que no nos encontramos aquí con charlas espirituales, sino que son orientaciones para la oración. Lo importante aquí es que cada uno pueda ir realizando este camino de manera particular o de manera personal. Vamos a realizar la contemplación de la manera acostumbrada para no irme por las ramas, perdón la expresión. Primero quisiera hacer a vuelo de pájaro cuáles serían los puntos que vamos a compartir, comenzando por este primer misterio, ¿no? El misterio del bautismo de nuestro Señor, para después sí poder decir alguna apreciación, alguna indicación o alguna meditación que enriquezca nuestra oración. Bien, vamos a comenzar como tenemos acostumbrado con el momento de ponernos bajo la mirada del Señor, esto es, habiendo buscado ese lugar que imagino que a esta altura uno ya lo tiene como preparado. Una vez que nos hemos puesto en el lugar correspondiente, vamos a ponernos bajo su mirada, ¿no? Vamos a recordar por un tiempo de algunos segundos al lado de quién o junto a quién o en la presencia de quién estaré en este tiempo de oración. Una vez que me he puesto bajo su mirada, vamos a realizar la oración preparatoria. La haremos de la manera acostumbrada en los puntos 46 del libro de los ejercicios, en la cual queremos manifestar nuestra disposición para que nuestra vida esté al servicio de la divina majestad, dice Ignacio. Una vez realizada la oración preparatoria, tendremos los preámbulos y los puntos de los ejercicios, ¿no? Recordemos, los preámbulos tienen el fin de enmarcar o de preparar el momento de la contemplación. Como primer preámbulo tendremos el recordar la historia. En este caso será la historia del bautismo de nuestro Señor, que podemos tomar del Evangelio según San Mateo, capítulo 3, los versículos del 13 al 17, o del Evangelio de Marcos, el capítulo 1, los versículos del 9 al 11,
O también podemos tomarlo del Evangelio de Lucas, capítulo 3, los versículos del 21 al 22, o el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 19 al 36. Los repito para aquellos que no han logrado poder anotarlos. Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Tendremos de Marcos, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Del Evangelio de Lucas, capítulo 3, los versículos del 21 al 22. Y del Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos del 19 al 36. Los números que he citado, las citas bíblicas que he compartido con ustedes, son de los evangelios sinópticos, salvo el Evangelio de Juan. Por eso pueden elegir uno de ellos o uno o dos y viendo cuáles son sus diferencias. Volviendo al punto de recordar la historia, lo primero que nos propone recordar Ignacio es cómo Jesús parte desde Nazaret, ¿no? Se había despedido de la Virgen y sale a cumplir su misión pública, que culminará en la cruz. Entonces vemos aquí como una novedad esto de poder tener esa consideración, ¿no? De cómo nuestro Señor, después de 30 años de vida oculta, se despide de su madre y se dirige hacia el río Jordán para ser bautizado por Juan. También tenemos que recordar aquí el personaje del Bautista que predicaba bautizado a orillas del Jordán. Allí Jesús se pone en la fila de los pecadores y Juan se rehúsa a bautizar al Señor, diciendo que tendría que ser él el que tiene que ser bautizado. Pero al fin cumple el requerimiento de Jesús. Luego se abren los cielos, el Espíritu Santo baja sobre él en forma de paloma y una voz del cielo que dice: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Segundo preámbulo tenemos la composición del lugar. En este caso será el camino de Nazaret hasta el río Jordán. Podemos imaginar nuevamente el lugar donde Jesús fue creciendo, donde fue realizando su vida oculta y todo el camino de ida hacia el río Jordán. Luego, como último preámbulo, como último momento de preparación, antes de la contemplación, tenemos la petición. En este caso, es un conocimiento interno del Señor que por mí comienza su misión pública y se humilla ante Juan y es bautizado, para que más le siga y más le ame. Y ahora sí, luego tendremos los 3 puntos que serán ver a María cómo despide a Jesús, ver a Jesús cómo camina rumbo al río Jordán y luego ver esa escena, la de Jesús siendo bautizado en la misma contemplación, así como si presente me yace. También oiré las palabras, imaginaré las palabras de Jesús con la Virgen María, imaginaré los diálogos entre Jesús y Juan, escucharé la voz del Padre que dice: Este es mi Hijo amado. Y allí también miraré las diversas acciones, las diversas reacciones. Recordemos como si allí presente estuviera. Eso es obra del Espíritu Santo, de la misma manera que en los sacramentos se actualiza el misterio de nuestra redención. En la contemplación pedimos que el Espíritu nos actualice su misterio, el misterio de Cristo para nuestra vida. Toda esta contemplación, la de ver, oír y mirar como si presente me hallase, lo hago dejando que eso ilumine mi historia, dejando que eso ilumine mi situación actual y sacando un provecho de eso, dice Ignacio, ¿no?
Ese provecho luego será el que llevaremos al coloquio final que podemos hacer frente a la Virgen María, en un coloquio de madre a hijo, en el cual podemos compartirle los frutos de nuestra oración, o también podemos hacer el coloquio ante la Santísima Trinidad, que se ha manifestado en este misterio del bautismo, o también podemos hacerlo con nuestro Señor Jesús de manera individual. Después de la pausa musical, haremos una breve reflexión y consideración para amplificar este misterio que queremos contemplar el día de hoy. Vino de Galilea a las aguas del río Jordán, se metió entre la gente en pos del bautismo de Juan. Al salir de las aguas, de repente el cielo se abrió y el Espíritu Santo como paloma descendió, y del cielo se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, mi elegido. Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán el Espíritu te ha ungido para tu misión de amar. Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán nos revelas el misterio de la Santa Trinidad. Al bajar aquel río, nuestra historia tomaste en ti. Tú te hiciste pecado para nosotros resurgir. Santificas el agua donde nacen hijos de Dios. El Espíritu Santo nos hace ser nueva creación, y a nosotros también la voz del Padre nos dice: este es mi Hijo amado, mi elegido. Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán el Espíritu te ha ungido para tu misión de amar. Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán nos revelas el misterio de la Santa Trinidad. Gloria al Padre de los cielos, gloria al Hijo Salvador, gloria al Espíritu Santo, gloria a Dios eterno amor. Gloria al Padre de los cielos, gloria al Hijo Salvador, gloria al Espíritu Santo, gloria a Dios eterno amor. ¿Qué quiero de mi vida? ¿Qué es lo que deseo y anhelo? ¿Y Dios qué querrá de mí? ¿Para qué me pensó? La respuesta solo está en nosotros. Estamos compartiendo los ejercicios espirituales en la vida diaria bajo la metodología de San Ignacio de Loyola.
Continuamos con la meditación del bautismo de nuestro Señor en estos ejercicios espirituales en la sintonía de Radio Corazón. Este misterio que estamos contemplando es inaugural, ¿no? Es el misterio por el cual inicia el ministerio público del Señor. La vida pública se comienza a manifestar y a realizar de manera pública el misterio de nuestra redención. Recordemos que todo cuanto hizo, dijo nuestro Señor, es realmente un misterio de salvación, pero que encuentra su cumbre en la entrega pascual de Cristo. Por eso dirá el Catecismo en el punto 607 que Cristo vivió para aceptar el designio de amor del Padre. Este deseo de aceptar el designio de amor redentor de su Padre anima toda la vida de Jesús, porque su pasión redentora es la razón de su encarnación. Así entonces, es importante que ahora que vamos a acompañar a Jesús en este inicio del ministerio público, que no perdamos de vista hacia dónde se dirige. Todo se enmarca, todo encuentra sentido a la luz de la Pascua. Y es así entonces que iniciamos nuestra contemplación en la casa de Nazaret, allí donde había crecido, allí donde había aprendido a ser realmente un judío de aquel tiempo, donde había dedicado su vida al trabajo silencioso y había santificado la vida del hogar, en el que emprende este viaje. Pero me parece hasta novedoso poder detenernos a mirar esta despedida entre Jesús y María. Supuestamente creemos que José ya había muerto porque los evangelios no nos regalan ninguna noticia respecto de él. Pero encontramos a Jesús con María, ¿no? El sacerdote José Luis Martín Descalzo se anima a imaginar en su libro Vida y Misterio de Jesús de Nazaret cómo habrá sido esta situación, ¿no? Se imagina a un Jesús que escuchó la noticia de que Juan el Bautista había comenzado a bautizar y que ese era como el signo de que debía comenzar. Y dice José Martín Descalzo, y ahora su vida cambia. Comienza a no aceptar nuevos encargos de trabajo. La carpintería parece habérsele hecho antipática de repente. Apenas come. Su rostro ha adquirido un aire preocupado. Su madre lo percibe. Le sorprende orando con más frecuencia que nunca, pegada la frente al suelo. Desvía la conversación cuando ella pregunta qué le pasa. María percibe que su hijo la mira con esa ternura que los hijos tienen cuando ya se van a marchar. Y las palabras de Simeón regresan al corazón de la madre. Habían pasado tantos años que ya casi había llegado a olvidarlas. Le gustaba a veces imaginarse que todos aquellos temores hubieran sido solo un mal sueño. Pero ahora sabe que el dolor ya está aquí. Él aún no se ha despedido, pero ella entiende que él ya no tiene el corazón dentro de la casa. Le ve prepararse en la oración como un gladiador se apresta al combate. Un combate en el que habrá dos derrotados, porque también el vencedor morirá en la lucha. ¿Cómo resolvió el hijo la situación económica de su madre? No lo sabemos. Tampoco conocemos cómo anunció su partida. Esa, la hora de la hoguera, y los evangelistas no nos cuentan cómo sufrieron todos de su quemadura. Tal vez fue todo muy simple, como Muriac lo describe. Toma un manto, se anuda las sandalias, dijo a su madre una palabra de despedida que no será conocida jamás. Así nos detenemos en este misterio
¿no? Nos detenemos a mirar a nuestra madre, quizás nos animamos hasta a preguntarle algo o a oír lo que ella le puede decir a Jesús antes de su partida. Y caminaremos con Jesús, caminaremos este camino hacia el río Jordán, en el cual como una peregrinación va cargando toda su vida, todo lo que ha vivido hasta ahora, pero también esa conciencia de que comienza una nueva etapa en este misterio de nuestra redención. Una vez que lleguemos hacia donde se encuentra Juan, volveremos a entrar en esa situación, ¿no? De un montón de personas que se acercan a Juan para pedir ese bautismo de conversión. Mucha revolución, muchas personas pensaban que realmente él era el Mesías. Hasta vemos en el Evangelio de Juan que habían enviado a algunos escribas, algunos fariseos, para preguntarle y consultarle si él realmente era el Mesías esperado. Y podemos ver en esta actitud de Juan, de saber reconocerse inferior, de saber desaparecer. Es hora de que él crezca y que yo disminuya. Decía en el Evangelio de Juan, en los primeros capítulos. Y también cuando miramos a Juan, podemos ver esa voz que grita en el desierto: allanen y preparen los caminos del Señor. Y esa voz que grita en el desierto se transformará luego en ese dedo que señala al Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dirá el Bautista. Y en ese dedo que señala podemos encontrar a muchos de nuestros hermanos que a lo largo de nuestra historia de fe nos han señalado al Maestro, nos han indicado con su testimonio de vida quién era Jesús. Se me ocurre nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros catequistas, algún sacerdote, ¿por qué no?, que nos han señalado, que nos han allanado el camino para que nos encontremos con Jesús. Y por último, podemos ver la teofanía, esa manifestación de la Santísima Trinidad, y podemos contemplar y mirar el cielo abierto. San Marcos dirá: el cielo se rasga, utilizando la misma expresión que va a utilizar cuando el velo se rasga en el templo, cuando Cristo se entrega en la cruz. Así vemos ya cómo los evangelistas encontraban un vínculo muy cercano entre el misterio del bautismo y el misterio de la cruz. Otro vínculo cercano entre el misterio del Evangelio, de este misterio del bautismo, y la cruz, es ver a este Jesús en la fila de los pecadores. Claramente Jesús no necesitaba este bautismo de conversión o este bautismo penitencial, el que era el totalmente puro, pero se sumerge en las aguas para abrazar toda nuestra historia de pecado. Podemos pensar en esa agua, al mirar esa agua, en todo lo que hemos rezado y meditado a lo largo de la primera semana, y cómo Jesús se sumerge en esas aguas. Es la lógica de la encarnación, es la lógica del misterio pascual. Por eso, al surgir Jesús de las aguas del Jordán, este cielo que se abre y este Espíritu Santo que se manifiesta y se apoya sobre él. Podemos leer aquí en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 42, los versículos 1 y siguientes, en los cuales muestran cómo el siervo de Yahvé, el que era el Mesías, debía posarse su espíritu para que sea
un Mesías que libere al cautivo, ¿no? Para que nos libere de nuestra realidad y de nuestra historia de pecado. Una vez allí, escucharemos esa voz potente, ¿no? Esa voz de Padre que dice: ese es mi Hijo, en quien me complazco. Se manifiesta así la identidad de Jesús, una identidad filial, y que si leemos en el Evangelio de Lucas, dice que primero Jesús se puso en oración antes de escuchar esa voz. Era una oración de diálogo filial, ¿no? Una oración de encuentro entre Dios Hijo y Dios Padre. Y decía Benedicto XVI, Jesús habla con su Padre, y estamos seguros de que no solo habló por sí, sino que también habló de todos nosotros y por nosotros. Habló también de mí y de cada uno de nosotros, decía Benedicto XVI. Por eso pedimos a Jesús que en esta oración filial, en la que seguramente puso en las manos del Padre todo su ministerio apostólico, también nos enseña a nosotros este mismo modo de orar, ¿no? Este orar filial, este orar de los hijos que ponen todo en las manos de su Padre. Y así entonces entramos en la escena, estamos como allí presentes y sacamos de ello provecho para el coloquio final. No olvidemos, hermanos, antes de terminar este momento de contemplación, de hacer un momento de examen en el cual pueda yo ver cuáles fueron las gracias o cómo Dios se hizo presente en esta hora de oración. A continuación haremos una breve mirada del otro misterio, que es el misterio de Jesús en el desierto. Jesús fue a la orilla del Jordán para que lo bautizara Juan. Yo debería ser bautizado y tú vienes a mí. Yo debería ser bautizado y tú vienes a mí. Tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido, mi predilecto, mi espíritu está en él. Jesús contestó: dejadlo así, para cumplir lo que quiere Dios. Entonces Juan lo bautizó y el cielo se abrió. Vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él. Tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido, mi predilecto, mi espíritu está en él. Mirad a mi siervo a quien sostengo, mi espíritu he puesto en él. A quien prefiero, justicia traerá, para dar vista a los ciegos, mi alianza él será. Tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido, mi predilecto,
Esto es Ejercicios Espirituales en la Vida Diaria, bajo la metodología de San Ignacio de Loyola. El camino a Dios en cada día, de la mano de nuestros buenos sacerdotes. Para ir concluyendo este día de meditación y reflexión, vamos a proponerles el misterio de Jesús que va al desierto para ser tentado. Recordemos que no es el mucho saber lo que harta y satisface el corazón, sino el gustar de las cosas de Dios internamente, parafraseando a Ignacio. Por lo tanto, no es aquí la prisa, el criterio de poder ir como terminando todos los ejercicios que se me proponen, sino el saber detenerme, el saber gustar, el saber saborear esa presencia de Dios que se me va manifestando. Por eso, como aquellos que puedan realizarlo, que prefieran, en vez del bautismo, hacer esta contemplación, lo pueden hacer con entera libertad. Después de ponernos bajo la mirada de Cristo, bajo la presencia del Señor, vamos a realizar la oración preparatoria acostumbrada y luego, como primer preámbulo, será aquí recordar la historia, en este caso, cómo Jesús, movido por el Espíritu Santo, es llevado al desierto para ser tentado. Para recordar esta historia podemos utilizar el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, los versículos del 1 al 11. Luego podemos tomar el Evangelio de Lucas, capítulo 4, del 1 al 13, o el Evangelio de Marcos, capítulo 1, los versículos del 12 al 13. Lo repito por si alguno no llegó a anotarlo. Mateo 4, del 1 al 11, o Lucas 4, del 1 al 13, o Marcos 1, del 12 al 13. Haremos luego la composición del lugar. En este caso será el desierto. Recordemos que aquí desierto no tenemos que imaginar un desierto de Sahara, porque todo el territorio de Jerusalén, de la Tierra Santa, es un territorio árido, ¿no? Un territorio desértico. Aquí cuando hablamos de desierto, hablamos de un lugar apartado, hablamos de silencio, hablamos de soledad. Pero también hablamos de lugar de prueba, lugar de encuentro. Prueba porque de la misma manera que Jesús es llevado al desierto para ser tentado, también el pueblo de Israel tuvo que caminar por el desierto para despojarse de todo aquello que sobraba para poder entonces sí entrar a la tierra prometida. Entonces es un lugar de prueba, pero también es un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Entonces, una vez que hemos hecho esta composición del lugar, este lugar separado, desértico, vamos a realizar la petición. En este caso será un conocimiento interno del Señor que por mí fue tentado para que yo más le ame y le siga. Y después sí, nos adentramos a la contemplación. Vemos a este Señor que ha realizado, como decíamos recién, este mismo camino que ha hecho el pueblo de Israel, adentrarse al desierto. El pueblo de Israel lo hará por 40 años, Jesús análogamente lo hará por 40 días. Y una vez allí, en el desierto, vemos a este Jesús que es tentado. En la contemplación podemos también prestar el oído a estos diálogos entre Jesús y el tentador, ¿no? Vemos a un tentador obstinado en hacer que Jesús abrace un camino que no es el camino del Padre. Abrace un mesianismo que es un mesianismo terrenal, un mesianismo político.
tentación que Jesús va a recibir también a lo largo de su vida. No es la única vez ni la última vez que Jesús será tentado. Hasta en el mismísimo momento de la pasión recibirá la tentación de bajarse de la cruz. Bájate de la cruz y así creeremos en ti, le decían las personas que estaban en ese momento. Por eso las tentaciones van orientadas a este sentido, a alejar a Jesús de la cruz, a apartar a Jesús del sufrimiento. Por eso Jesús, en el tiempo del desierto, pudo asimilar, pudo recibir o aceptar de dónde venía su mesianismo o cómo iba a ser su mesianismo, la manera en la cual iba a salvar a todos los hombres. 3 tentaciones distintas. La primera convierte esta piedra en un pedazo de pan y Jesús responderá: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Luego, tírate de esta altura y pedile al Señor que te salve. Y Jesús que dice: no tentarás al Señor tu Dios. No tentar al Señor tu Dios es en este caso no ponerlo a prueba. ¿Cuántas veces también nosotros tenemos como esa tentación de ponerle algunos peros al Señor? Bueno, si me cumple tal promesa, si realiza tal milagro, ahí sí le entregaré mi vida, ¿sí? Ahí sí me pondré en su servicio, ¿no? El Señor nos invita a una relación gratuita, no a este intercambio comercial con Él. Y por último, tenemos la tentación de poseer todo el poder político, ¿no? Un tentador que le dice: te daré todas estas ciudades que me pertenecen, todo este poder que me ha sido dado. Y ahí que Jesús le dice, a cambio, de ser adorado, ¿no? por Jesús. Y Jesús que responde: solo a Dios adorarás. Así entonces podemos sacar un provecho para nuestra propia vida de cada una de las respuestas de Jesús, de ese convencimiento de abrazar solo la voluntad del Padre. Y así Jesús va purificando ese mesianismo que muchos de nosotros, al igual que en el tiempo de Jesús, querían distorsionar. Una vez que hacemos esta contemplación de mirar, de estar allí, de escuchar, también sacamos provecho para nuestra propia vida y realizamos un coloquio con Jesús para que Él sea nuestro modelo y nos ayude también a nosotros a vencer las tentaciones que nos alejan del diseño, del plan de Dios para nuestra vida. No olvidemos, hermanos, de realizar al final el examen en el cual vemos cómo Dios ha pasado o ha estado presente en ese momento de ejercicios. No quiero extenderme más, recordemos entonces, tenemos las 2 contemplaciones, cada uno verá en qué momento y de qué manera puede realizarla. Bueno, le pedimos al Señor que los acompañe y los siga guiando en estos ejercicios ignacianos y les doy la bendición para que puedan realmente tener un momento de encuentro profundo con nuestro Señor. Los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengan muy buena noche. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Contemplarte en la cruz.
terminamos un capítulo más de los ejercicios espirituales en la vida diaria, bajo la metodología de San Ignacio de Loyola. Nos reencontramos en el próximo capítulo. Hasta entonces.